Vamos a otros temas. Ipsos y Paz Ciudadana dieron a conocer los resultados del nuevo estudio que aborda el avance de la ciberdelincuencia en nuestro país y cómo esto ha cambiado la percepción de inseguridad en Chile. Fíjese que el 51% de las personas encuestadas declara que todas las semanas reciben comunicaciones digitales que se identifican como fraudulentas o como intentos de posibles delitos. Queremos hablar de este tema. Estamos junto a Daniel Johnson, director ejecutivo de Paz Ciudadana. Primero que nada, Daniel, buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Iván. Muchas gracias por invitarme. Feliz de estar aquí. Bueno, sí, yo me imagino, Daniel, que una manifestación bien concreta de esto es que, no sé, te pasará a ti, probablemente a la gente, ¿cuántos llamados al día nos llegan de teléfonos desconocidos que uno ya decide no contestar porque o son ofertas de servicios que uno no ha pedido, o cobranzas, o sencillamente intentos de algún tipo de ciberdelito? ¿Ha cambiado nuestra relación con la manera de comunicarnos? Mucho. O sea, lo que la encuesta mostró era exactamente el número que tú decías. El 51% de los chilenos recibe 2 o más veces a la semana llamadas que puede considerar fraudulentas. Y además, en otra pregunta, Ya. medimos cuántas de las personas eran víctimas. Y del 17% que decía que había tenido intentos de fraude en los últimos 6 meses, la mitad, un poquito más de la mitad, perdón, del 13%, un Ya. poquito más de la mitad declaraba que había sido víctima. O sea, esto está afectando ya directamente, más que, porque ya hay una afectación por el mismo intento, pero que le habían logrado robar algo es el 7% de la población cada 6 meses. O sea, esa es la concreción Entonces, misma del delito, pues. exactamente, la concreción misma del delito. Entonces se ve que hay un aprendizaje al parecer, porque no, el porcentaje de ese 50% de los intentos, bueno, hay un 50% que logra evitarlo, pero ese aprendizaje evidentemente no es suficiente porque estamos teniendo una cantidad importante de los intentos que se logran concretar. Y esto creemos que es principalmente porque la tecnología lo que ha hecho es que en este tipo de casos ha bajado el riesgo de la persona que comete delito prácticamente a cero. O sea, el lanzar un intento de obtener este beneficio Ujú. delictual es muy bajo el riesgo de ser capturado, de ser identificado. O sea, hay una Entonces alta tasa de terminan, impunidad, podríamos decir. absolutamente, entonces terminan lanzando miles de intentos y un porcentaje bajo se logra concretar, pero ese porcentaje es suficientemente valioso para poder seguir haciendo este mismo tipo de fraude. Ahora, Entonces, hay que implementar medidas urgentes para poder evitar este tipo de delitos. Daniel, más allá de lo cualitativo que tú nos estás comentando, desde el punto de vista cuantitativo, ¿ustedes tienen medición de dónde se percibe el mayor riesgo? En el computador del trabajo, en el computador de la casa, en mi teléfono personal, en los laptops? ¿Dónde? Lamentablemente no tenemos por instrumentos, o sea, por elemento tecnológico, pero sí tenemos otras aperturas. Por ejemplo, sabemos que las personas mayores, ¿Ya? mayores de O sea, la parte 65 etaria, ¿ya? particularmente, se sienten más atemorizados. Y también las personas de estratos socioeconómicos medios y bajos se sienten más atemorizados que los de estratos altos. Y esto es hipótesis, pero puede tener relación con el contacto con la tecnología que uno tiene. Los elementos tecnológicos de últimas generaciones, los que van llevando las Sí. nuevas tecnologías, son muchas veces costosos y por lo tanto van a ser de primer acceso de los estratos más altos y por lo tanto tienen menos tiempo y contacto con ellos los estratos medios y bajos y eso puede hacer que haya una sensación de no conocerlo suficientemente para poder protegerse. Y lo mismo pasa por las personas más adultas que evidentemente no somos muchos nativos digitales y por lo tanto la percepción de desconocimiento es mayor y también eso hace que se sientan más Ya, inseguros. entonces, Y eso también limita las posibilidades de uso de las tecnologías, por supuesto. por eso, Daniel, es bien coincidente con la brecha digital cuando uno la mira por segmento etario. O sea, coincide con eso, ¿no? Evidentemente, personas mayores de 65 años, probablemente más, incluso mayores de 70, tienen menor contacto con la tecnología. Y también, si tú le sumas el factor edad versus el factor socioeconómico, ahí está la mayor brecha digital de nuestro país. Efectivamente, exactamente así. Y eso no solo limita las posibilidades del uso de las tecnologías para los beneficios que esta pueda generar, sino también que tienen una percepción mayor de riesgo y también hay una victimización concentrada en ciertos segmentos también que tienen relación con esto mismo. Ahora, Entonces hay una necesidad país de una mayor digitalización, de un mayor conocimiento de las tecnologías para poder evitar ser víctimas. Ahora, Daniel, este estudio que hace Ipsos con Paz Ciudadana, ¿ustedes detectan que la gente está modificando su manera de relacionarse con los dispositivos electrónicos a propósito del temor? Por ejemplo, yo te decía, yo hoy día en la práctica, no sé tú, no sé usted que está en la casa, cuando me llama un teléfono que no tengo registrado dentro de mis contactos, no lo contesto. ¿Eso es un hábito? ¿Eso es una manera de protegerse? ¿Está bien hacerlo? ¿Qué dice la gente que ustedes encuestaron a propósito de cómo me vinculo yo con la tecnología y si estos intentos de ciberataques finalmente ha hecho que uno tenga resguardos o cambie derechamente de actitudes?
Sí, a ver, cuando nosotros medimos el temor que produce, y también en medios digitales, pero también en la vía pública, el temor tiene varias dimensiones. Ujú. Una dimensión es, por ejemplo, solamente racional, y uno dice, ha aumentado, siente usted que ha aumentado la inseguridad o el delito en Chile, y en eso el porcentaje había aumentado de manera importante, pero está hoy día más constante, al parecer porque está el nivel de percepción de alto temor que ya no parece poder aumentar más. Entonces, cuando uno pregunta qué nivel de temor siente es muy alto, Ujú. pero si ha aumentado con respecto al año anterior, la gente ya empieza a contestar menos que ha aumentado, porque al parecer el nivel que tenemos es tan alto que ya no podría aumentar más. De hecho, Chile es el país que tiene el nivel de temor más alto medido de todos los países del mundo. En Chile estamos Perdón, extremadamente atemorizados. en ¿Perdón? en No, en ciberdelincuencia. todos los delitos en Ah, general. No ya. tenemos una percepción particular de ciberdelito en este aspecto. En todos los delitos, el temor por sensación de inseguridad, de ser víctima de delitos, Chile es el país con mayor nivel de temor del mundo. Y eso, por supuesto, ¿Qué también está explicación hay vinculado a para cambios de eso, Daniel? comportamiento. Perdón, porque nosotros estamos muy lejos. O sea, tú dices Chile, el país donde el nivel a ser víctima es el mayor a nivel mundial. Así es. Ya, nosotros estamos lejos de ser el país más violento a nivel sudamericano. De hecho, somos de los países más, pese a toda la oleada delictual y el avance, naturalmente, del crimen organizado, que es real. Las cifras en nuestro país demuestran que Chile sigue siendo uno de los países más seguros del continente. Entonces, ¿qué explicación tienes tú para que se dé esta disociación tan grande entre el dato duro, que es el delito que efectivamente que se comete, versus el temor a ser víctima de la delincuencia, que está tan disparado? No A puede ser ver, solamente los efectivamente medios, tenemos. no sería razonable pensar eso. No es solo los medios, porque los medios han estado siempre. Entonces no es gran diferencia. ¿Y por qué ha aumentado? Esto se ha producido principalmente después de la pandemia. Ya, Antes ya Chile era reconocido como que tenía diferencias relevantes, pero era porque tenía tasas muy bajas y el nivel de temor era parecido a lo que había internacionalmente. ya, Después de la pandemia, las tasas han aumentado en algunos delitos, pero sí. siguen siendo relativamente bajas, pero el nivel de temor aumentó brutalmente. Y lo primero que me gustaría decir con respecto a eso es que el temor, no porque no esté vinculado a delitos reales, no genera daño. El temor es tremendamente dañino, particularmente por el cambio de comportamientos, por no poder aprovechar la ciudad, por ejemplo, por las mismas redes sociales, lo que estamos hablando hoy día, por el mismo acceso a tecnologías para poder conectarte con tu banco, con otros servicios que uno puede aprovechar, que si siente temor va a dejar de usarlos de la manera más en la Plena. que me podría generar mayor beneficio. Pero dicho eso, del cambio de comportamiento, también es súper relevante entender el porqué. Y algunas relaciones están en que Chile, en delitos más violentos, ha sufrido aumentos y ese aumento porcentual ha sido muy alto. De hecho, hicimos un análisis, no da para estudio, un análisis simplemente, pero de estadísticas internacionales que teníamos entre el año 2019 y 2022. Lamentablemente los datos no son muy actuales porque muchos países de Latinoamérica no tienen información tan fina todos los años. Pero en ese periodo de tiempo, 2019 y 2022, Chile era el segundo país de Latinoamérica con un aumento mayor porcentual en los Ujú. homicidios. No alcanzaba por lejos a ser uno de los países con mayor homicidios de Latinoamérica, pero el que más había aumentado En relación a sí mismo. porcentualmente en relación a sí mismo 3 años antes era Ecuador y el segundo lugar era Chile, o sea, el segundo país que más aumento había tenido. Entonces hay un aparente no acostumbramiento a la situación Mm. delictual, en particular de delitos violentos que estamos teniendo en el país. Y eso es algo que, mirado desde el punto de vista positivo, puede generar una tensión para que implementemos políticas públicas todavía y que se genere esa presión. Pero por otro lado, los que ya decíamos que los cambios de comportamiento son muy limitantes y están generando un daño muy importante en la ciudadanía. Ahora, Daniel, cuando uno habla, claro, a nivel macro de lo que tú estás diciendo, el delito más duro, que probablemente es más violento, que tiene que ver con el homicidio, y efectivamente nosotros tuvimos hace 3 años, claro, el 2022, la tasa de homicidio era 6,7 por cada 100.000 habitantes, que eso es alto. Después bajó a 6,3 el 2023 y a 6,4 el 2024. Es decir, ha habido una pequeña disminución, pero llegamos a tener 2,9 en algún minuto. Es decir, sí ha aumentado en relación a Chile, pero si uno lo compara con cualquier país latinoamericano, es un dato bajo, a menos que nos comparemos con Uruguay, que está un poco más bajo todavía que nosotros. Y ahí uno identifica algunos factores a los cuales la gente puede asociar esta mayor tasa de delincuencia, el crimen organizado, el tren de Aragua, etcétera, algún factor migratorio no controlado, en fin. Cuando vamos al tema ciberdelincuencia, que digamos es el foco de este estudio que ustedes han realizado recién, ¿dónde se identifica el riesgo? ¿De dónde viene ese riesgo? A ver, el problema es que viene de muchos, muchos flancos distintos.
O sea, hay que tener claro también es un delito extremadamente cambiante. Ujú. No solo, ya era cambiante, el delito siempre es cambiante porque como no tiene que atenerse a las normas legales de los países, ni siquiera a las normas sociales de los países, entonces tiene una flexibilidad infinita, entonces cualquier oportunidad el delito la puede aprovechar. Pero a pesar de eso, durante casi 200 años, el delito de robo en la vía pública prácticamente no mutó. Si bien el delincuente hoy día puede subirse una moto, pero básicamente el robo es lo mismo, es quitar un bien desde A las la manos fuerza. o desde el lugar a otra persona y por lo tanto las herramientas para poder perseguirlo seguían siendo más o menos similares. Las policías no habían necesitado tener cambios radicales para poder perseguir porque el delito no había mutado especialmente. Los medios cibernéticos para cometer delito han hecho que este mute brutalmente y teníamos al inicio algunas llamadas por teléfono en que hacían este cuento del tío, en que Ujú. decían que habían sufrido un accidente, se hacían pasar por otra persona. Hoy día las tecnologías permiten ya cambiar la voz y imitar la voz perfectamente de la persona y ya está la inteligencia artificial pudiendo hacer que ese delito ya sea una imagen, un video de algún ser querido que puede estar en alguna condición de riesgo o mostrarlo en una condición de riesgo para exigir un pago. Ese pago puede ser a través de medios digitales, las criptomonedas permiten también hacer lavado de dinero, o sea, las tecnologías están siendo aprovechadas permanentemente por las personas que quieren cometer delitos y eso lo que no podemos dudar es que eso va a seguir siendo así. Daniel, Y por lo tanto, sí. sí, No, no, por favor. y que por lo tanto la policía Ujú. y todas las instituciones del sistema de seguridad y justicia ya no es que tengan que actualizarse a lo que está pasando hoy día, sino que tenemos que mirarlas y ver cómo las dotamos de flexibilidad para que puedan adaptarse a lo que vamos a tener mañana, que no tenemos ni siquiera idea de qué es lo que puede ser. Daniel, la masificación de la inteligencia artificial en los últimos 2 años y probablemente el perfeccionamiento de las tecnologías de inteligencia artificial en los últimos 6 meses. Si uno mira los videos que se editaban hace un año con IA versus los que se editan hoy día, la calidad es diametralmente opuesta. Y uno podría pensar que con el ritmo de perfeccionamiento de la inteligencia artificial, probablemente de aquí a 6 meses vaya a ser completamente distinto y yo podría estar entrevistando convencidamente que estoy hablando contigo y a lo mejor no vas a ser tú. ¿La gente percibe la inteligencia artificial como una fuente potencial de riesgo? En el tema laboral hay estudios que dicen que sí, en el tema delictual. Absolutamente, absolutamente. A ver, todavía no es que se hayan conocido tantos casos de delitos cometidos a través de la inteligencia Sí. artificial, pero la inteligencia artificial en sí mismo, y hay estudios que lo demuestran, es una tecnología que es percibida como riesgosa y porque se ha manifestado así también, porque cuando ha ido creciendo, pero en paralelo ha ido creciendo personas que internacionalmente dudan o sea, no dudan, tienen certeza de ciertos riesgos que la tecnología Ujú. puede generar. A ver, para esto la verdad es que no podemos luchar contra la tecnología. O sea, es indudable los beneficios que está generando, el ahorro en tiempos de desarrollo de un montón de productos, de servicios, y por lo tanto el beneficio social es innegable que tiene la tecnología. Pero tenemos que tener marcas o identificadores claros que nos permitan poder reconocer a toda la ciudadanía cuándo está siendo utilizada y cuándo no está siendo utilizada esta tecnología. O sea, lo que no puede ser es tratar de pasar desapercibida. Lo que nos va a proteger de esta tecnología es que sea evidente tu uso. Ya. De hecho, un ejemplo de las tecnologías y cómo afectan es los teléfonos celulares. El Ministerio Público está tratando, y hemos visto últimamente, el tener información obtenida desde celulares que habían logrado ser desbloqueados por parte de la policía, por parte del Ministerio Público en particular. Eso es cada vez más difícil. El Ministerio Público está teniendo que invertir muchos millones de pesos para comprar tecnología que permite desbloquear los teléfonos que son más modernos, porque los teléfonos no tienen un sistema de desbloqueo automático para el Ministerio Público, están cada vez más protegidos contra cualquier intento de acceso. Y eso está generando un problema cada vez más grave porque las investigaciones se producen ahora ya no son en la vía pública, ya no son en las casas, ya no son en el medio físico. Las investigaciones tienen que llegar a los medios cibernéticos para poder profundizar en las causas y eso solo se va a lograr si es que seguimos teniendo acceso a las tecnologías y eso está cada vez más protegido. Bueno, parte de los desafíos naturalmente que plantea el avance de la tecnología. Daniel Johnson, director ejecutivo de Paz Ciudadana, te quiero dar las gracias por haber estado junto a nosotros y estamos en contacto permanentemente. Muy amable, gracias. Muchas gracias, Iván. Que Que esté esté muy muy bien. bien. Buenas noches. Muy interesante.